Y lo otro que hay que saber es que también la mayoría de las personas que han tenido intentos de suicidio y se mejoran, van a tener una vida productiva, valiosa, van a finalmente cumplir objetivos, ¿no? No es el que eso ya se etiquete a los pacientes como un tema que los discapacite para adelante, ¿no? Estar muy atentos y escuchar, ¿no? Y esto probablemente ya lo han escuchado ustedes también antes. Las personas que van a intentar suicidarse o autoagredirse tienen pensamientos desde antes, ¿no? La mayoría. Hay algunas que pueden reaccionar muy impulsivamente, pero la mayoría, y sobre todo, más todavía los de alto riesgo, tienen el pensamiento desde antes y lo han comentado, lo han hablado, ¿no? Por eso es importante que todo el personal esté preparado para escuchar, identificar y hacer la derivación. Y también afuera de los centros de salud, ¿no? Las escuelas, las universidades y la población también en general, la familia, la comunidad, ¿no? Em, Como les mencioné también hace un rato, no basta a veces solamente con que lo confinemos, con que lo cuidemos más, con que alejemos cosas que corten o armas, etcétera, pues los pacientes van a buscar algún método si no hacemos bien las cosas, eh, porque no estamos dirigiéndonos en verdad a manejar el problema, ¿no? Am, el, el intentar suicidarse pues no es una decisión racional, ¿no? No es que el paciente ya decidió, es independiente, autónomo. No, o sea, es una alteración en el pensamiento, ¿no? No es como que muchas veces se escucha también, lamentablemente, en algún personal de salud incluso o educación, ¿no? Esto de, bueno, pues si ha decidido hacer eso, pues, ¿no? Que lo haga, ¿no? No, la decisión de autoagredirse, más todavía intentar matarse, morirse, no es una decisión racional, no es parte de un proceso racional. Al menos en la gran mayoría, si hablamos de repente de casos muy puntuales, que por ahí han sido inclusive mediáticos, bueno, podríamos tener una conversación al respecto. Pero en general, un paciente que ha intentado suicidarse no es que haya tomado la decisión de manera racional, ¿no? Em, Creo que es importante que cuando identifiquemos una persona también con algún tipo de señal suicida, conversemos del tema abiertamente. Está demostrado que las personas que tienen pensamientos suicidas se sienten bien cuando alguien las identifica y conversa al respecto con ellas y les escucha, ¿no? Por eso creo que también ha sido importante el que estos pacientes se puedan quedar y conversar tanto con los médicos y sobre todo con nuestros psicoterapeutas aquí en el piso y hablar del tema. Además que algo que también quiero agregar es que se ha permitido en muchos casos identificar bastante comorbilidad, que a veces en la emergencia, por naturaleza del lugar, no se puede hacer historias muy amplias, ¿no? Igual son esos pacientes a veces que ya no los podemos recuperar porque no, finalmente no buscaron atención, ya sea por descuido personal, familiar o por el tema un poco burocrático, ¿no? Que también es otro aspecto que se tiene que modificar y facilitar las transferencias o referencias del tema, ¿no? Bueno, es un poco lo que quería conversar hoy día. Sí, doctor. Reitero mis disculpas respecto a haber querido traer algo más como presentación, pero ha sido, bueno, un poco rápida la convocatoria y además las actividades que había aquí en el hospital por el mismo tema. Pero en verdad mi intención era eso, contarles un poco la experiencia de Luz Maquín Cayetano Heredia, que en mi opinión viene siendo muy positiva, como ya les conté.
y algunos temas, mitos sobre el tema del suicidio y lo que dije al inicio, ¿no? Hay que buscar y revisar medidas científicamente probadas, ¿no? ¿No? Las medidas, las intervenciones educativas, las intervenciones de psicoeducación, la psicoterapia, la creación o la aparición de nuevos agentes de atención para screening, etcétera. Todo eso son intervenciones que están siendo estudiadas y que revisemos pues para poder ir implementando algo en nuestros centros y de repente ojalá podamos uniformizarlo esto a nivel ya mucho más macro, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación. Ahora Gracias vamos por a las pasar preguntas. con nuestro siguiente ponente, pero que al final quizás leeremos algunas de las preguntas que hemos estado viendo en el chat. Bien, pasamos con la presentación del doctor Edson Pacheco, que se enfocará un poco en la salud mm, mental y en la prevención del suicidio en adolescentes. Sí, Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué permítanme tal? solo unos segundos poder compartir mi pantalla. Muy bien, espero que se vea bien. Sí, De... Entonces, solo les faltaba agradezco. agrandar. Genial. Bueno, les agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes estos minutos. Este, creo que el doctor que me decía, el doctor de Mateo, lo ha expuesto bastante bien. Hay muchos factores que están metidos y por tanto, a ver, si mi objetivo es como poder conversar un poquito sobre lo que es útil o que podría ser útil en la prevención del riesgo de suicida en adolescentes en particular, eh, bueno, parte mucho pasa por entender los factores que lo predisponen o los factores de riesgo y los factores que lo podrían proteger, ¿ya? Entonces, mejorando los factores que nos protegen y disminuyendo los factores de riesgo, disminuimos la posibilidad de suicidio o disminuimos las tasas de suicidio. Entonces, ahí va esto. Como son tantos factores, no es algo sencillo, porque son muchos. Y a veces también estoy de acuerdo con la presentación anterior, es que no es muy intuitivo, ya a veces no es tan fácil, no es como un solo factor. Voy a comentar eso en unos minutos más, ¿ya? Bueno, para prevenir les decía que tenemos que tener claro qué cosas podríamos hacer que disminuyan los factores de riesgo y aumenten los factores protectores, ¿ya? Pero es que son tantos factores de riesgo y tantos factores protectores que se hace complejo. Entonces, las medidas que hagamos son, por tanto, complejas y abarcan un montón de áreas. Para tener alguna idea más general, les voy a dar algunos cuantos datos, ¿sí? Estadísticos. Casi un tercio de los adolescentes entre los 12 y 17 años considera que el suicidio puede llegar a ser una salida a sus problemas, cuando esto les genera mucho estrés. Eso según en una notificación del MINSA de algunos años. Y muchas veces ese estrés está marcado dentro de conflictos familiares o hasta estrés del tipo vincular, o sea, amigos, pareja. Ese tipo de situaciones pueden llegar a ser muy estresante. Como humanos, eh, somos seres sociables, ¿ya? O uno esperaría que lo seamos. Y si no lo somos es por diferentes factores también, ¿ya? Pero muchas veces nuestra tendencia es eso, a buscar ser parte de un grupo, ser protegido de un grupo y también colaborar con el grupo. Ser aislado, no sentirse protegido, sentirse aislado, sentir que no encajo, sentir que no aporto, ¿ya? Genera mucho estrés, ya un estrés que está ahí para precisamente lo contrario, para poder ayudarnos a ser parte del grupo. Pero un estrés sin solución genera desesperanza. ¿Ya? Entonces, cuando hay conflictos familiares, situaciones amorosas, a veces es el nivel de estrés tanto y a veces no tengo los recursos para poder bajarlo, que luego llega la desesperanza bueno, las ideas suicidas y luego también los intentos y los suicidios ya consumados. En el Perú, el mayor porcentaje de intentos de suicidio se da en personas jóvenes. Estamos hablando de adolescentes o adultos jóvenes, ¿ya? Entre 15 y 19 años. Y el suicidio es relevante
también porque es una causa importante de defunción en las personas jóvenes, ¿ya? La segunda o tercera causa entre las personas jóvenes es el suicidio. Esto es un número, solamente como un número, pero si se mira como global, o sea, ¿qué significa este número? En realidad es algo bastante grande, ¿ya? Hay un video que circula en redes de una pediatra hablando de maltrato y experiencias adversas en la infancia y cómo estas repercuten en la vida diaria, en el mundo futuro, perdón, en la vida futura. Tomando un poco la analogía que se utiliza mucho en ese video, que quizás algunos ya hayan visto, es si hubiera, por ejemplo, un virus o claro, un virus, ¿ya? Que, cuya propagación hace que un tercio de adolescentes o adultos jóvenes mueran al ser infectados por este virus, pues sería algo bastante escandaloso, ¿verdad? O sea, es como que solo por tener este virus tengo alta problema, o sea, la tercera causa de muerte en mi edad sería por ese virus, ¿ya? Y sería tan escandaloso que tendríamos que hacer algo para prevenirlo, si supiéramos de que hay algo para prevenirlo, ¿no? Tal vez alguna vacuna, o algún tratamiento, algún medicamento, o alguna mascarilla que me prevenga tenerlo. Entonces, el suicidio como causa de muerte es la tercera causa de muerte, o sea, no es poca cosa, es bastante alto en una población joven, en población que está formándose, que está educándose, que está ya trabajando quizás, población en edad de trabajar también. Entonces, es algo gigantesco y también es trágico porque es algo también prevenible. En Perú, estos son algunos cuantos datos. Si lo vemos por edades, evidentemente el grueso de los suicidios como números totales está en población joven, estamos hablando de joven o adultos como tal. Pero las tasas más altas, las tasas, o sea, como que el porcentaje de funciones por suicidio por 100.000 habitantes es más alta en poblaciones más jóvenes aún, o sea, en adultos jóvenes y adolescentes. Estamos hablando de tasas de 5 punto y algo por 100.000 personas en el 2024 nada más, ¿sí? Entonces es bastante grande. Esto solo en el 2024. Por tanto, es importante hablar de suicidio en adolescentes también. Ahora, y si los hacemos en solo adolescentes en los demás años, ¿cómo han ido las tasas? Sí hay alguna tendencia, o sea, se ven los números en la columna central, que la tasa está teniendo una tendencia a cada vez ser mayor. La tasa en suicidio en adolescentes está cada vez siendo mayor. Y el número de funciones totales, que es la columna de la izquierda, también tiene una tendencia a ir creciendo con los años, con picos y valles, pero la tendencia está allí. Ya desde el 2018 hasta el 2024 está aumentando. Entonces es algo que también epidemiológicamente hablando es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y buscar qué está pasando allí. Pero se hace más escandaloso si buscamos con más detalle algunas cosas, ¿ya? Porque en niños también las tasas obviamente menor comparado con adolescentes, pero también hay una tendencia a, a estar elevándose, ¿ya? Aunque concretamente esta charla es más enfocada en adolescentes. Entre el caso de varones y mujeres, en cuanto a suicidios consumados en adolescentes, según los datos que nos da el MINSA, de datos abiertos, está accesible por internet, eh, sí hay una mayor tasa en cuanto a lo que son mujeres comparado con hombres, pero tampoco es una diferencia pues abismal, ya, o sea, sí hay suicidios en varones también, por supuesto que sí. Bueno, y por regiones, ya, esta es una data curiosa, porque ahí creo que es cuando se rompe precisamente lo intuitivo. En otras causas de muertes, por ejemplo, infecciones que causen infección por algún germen o ente que cause una infección, ya que cause una infección que luego, por tanto, produzca complicaciones y la muerte. ¿Sí? Si yo veo una disfunción por ello, este, muchas veces, por ejemplo, los factores socioeconómicos cobran un gran peso. Entonces, personas con su nivel socioeconómico más alto probablemente tengan menos probabilidades de fallecer por una infección por determinado germen, porque tienen más recursos, mayor capacidad de atención previa o menor probabilidad de infectarse, ya, precisamente porque son enfermedades infecciosas. Y eso en la mayoría, de hecho, mayoría de causas de defunción puede darse así. Enfermedades degenerativas, infecciones, el nivel socioeconómico pesa mucho. En suicidio, el nivel socioeconómico, por supuesto que importa, claro que sí. Pero no es tan obvio simplemente como tener más dinero. En esta tabla de la tasa de suicidio en adolescentes del 2024 por regiones incluyendo a Lima metropolitana, hay regiones que sabemos que tienen mucho más
mucho más poder económico o más dinero, para hacerlo sencillo, que otras, ¿ya? Y sin embargo, aquí no se ve una línea que corresponda de forma lineal directa ya con esa predisposición. Entonces, aquí está un poco mezclado ya. Hay una región, por ejemplo, Madre de Dios, que hablando solamente de adolescentes, ya, que tiene una de las tasas, ha tenido la tasa más alta en 2024 de suicidio en adolescentes. Solo Madre de Dios, como un número de función total, tiene más número de suicidios como número total que Lima Metropolitana, ¿ya? Evidentemente la tasa es mucho más alta. Y hay otras regiones, por ejemplo, Moquegua, Puno, Ayacucho, Lima Provincias y Arequipa, que también tienen tasas altas. No tanto como Madre de Dios, pero sí también altas. Claro, algo que también es algo que rompe la intuitividad es que a veces, año a año, las regiones que tienen las tasas más altas de suicidio, perdón, no necesariamente se mantiene el mismo orden, suelen ir variando, y a veces mucho, ya en el caso de algunas regiones, porque son muchos factores los que están detrás de ello. ¿Qué les parece si solo dos diapositivas más para hablar en cuanto a lo que son los años anteriores ya? Por ejemplo, 2024, esta es la tasa mostrada en gráfica de suicidio por regiones, y Madre de Dios tiene la tasa más alta por de lejos, ya, seguido Moquegua, Puno, Ayacucho, Lima, Arequipa. Otras regiones, por ejemplo, no sé, Loreto, Apurímac, que están mucho más atrás, ya mucho más atrás. 2023, también es una gráfica parecida, pero ¿qué vemos aquí en cuanto a las regiones? Madre de Dios sigue siendo muy alta, sigue siendo la primera región con la tasa más alta de suicidio en adolescentes, ya. Apurímac, Cusco, Loreto otra vez, Loreto aparece, perdón, aquí más adelante, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Puno, Arequipa más atrás, Moquegua ya mucho más atrás, ya. En cuanto al orden, ¿sí? En cuanto al orden de tasa. Em, Madre de Dios, en el caso de 2022, también está en el primer lugar, seguido por Pasco, Cusco, Ayacucho, Moquegua, Huánuco, Arequipa. Entonces, hay regiones donde sí se suele repetir la tendencia alta en cuanto a tasa de suicidio en adolescentes. Ya, a otras varían un poco más. No estoy seguro qué está pasando en Madre de Dios. Ya, hay muchos factores que uno podría imaginarse allí. Ya, entonces podrían estar imaginando un poco lo que está pasando allí. Factores económicos, factores sociales, factores de violencia, minería, delincuencia, etcétera, podrían estar explicando estas tasas en estas regiones en particular. Pero esto solo en adolescentes, ¿ya? Si hablamos como tasa de suicidio en general, en adultos, niños, algo global, va variando un poco. Madre de Dios sigue estando como entre las primeras, pero ahí, por ejemplo, Arequipa, Moquegua suelen dispararse de ahí mucho más cuando hablamos de suicidio en global, ya en las tasas de suicidio por año, por regiones. Pero en Madre de Dios sí está siendo bastante escandaloso. Bueno, factores de riesgo son varios, ya, varios de hechos, varios de ellos ya lo expuso el doctor Tomateo. Entonces solo voy a mencionar un poco relacionado a lo que son adolescentes, personales, factores de riesgo personales, pues ya es algo también muy sabido que el haber tenido intentos de suicidio previos es un factor de riesgo muy grande, ya. O sea, eh, cada intento de suicidio, cada autolesión debe ser tomado con mucha seriedad. No es, solo me corté o solo me tomé pastillas. No es así, ¿ya? El hecho de haber tenido un acto autolesivo, con o sin intención suicida, para términos estadísticos, no es tan relevante porque ya por sí ya genera un riesgo suicida alto después. Entonces, algo que tomar muy seriamente cuando haya habido intentos de suicidio previamente, ¿ya? Luego, alta reciente de una unidad de hospitalización de psiquiatría. Sí, esto puede también deberse a muchos factores. Precisamente estar hospitalizado en psiquiatría no es por nada, ya probablemente hay mucho estrés ya de fondo. Dos, que, bueno, una hospitalización en psiquiatría, como cualquier hospitalización en general, es estresante de por sí, ya no. u- Una hospitalización en general, incluyendo la psiquiatría, no es como estar en una casa de reposo, en un albergue. Es estresante, es una indicación médica más, por tanto. O sea, indicar una hospitalización es algo que tiene que hacerse de forma muy cuidadosa, muy pensada, balanceando riesgos-beneficios. A veces me llama la atención cómo a veces otras autoridades de otras instituciones del Estado pueden muy, muy fácilmente decir, oye, que se quede hospitalizado tal adolescente en psiquiatría porque hasta que yo lo determine, ¿ya? Y no, es que no funciona así, o sea, es casi tan decir, es como que un juez ordene hacerle cirugía a alguien, ¿ya? No es como que yo
pienso que es lo más fácil del mundo. No es fácil, ¿ya? Hospitalizar tiene sus pros y contras, que tienen que ser dadas, evaluadas y dadas por alguien que esté especializado, ¿sí? No se piense que hospitalizar a alguien es simplemente un jardín de rosas, no lo es. ¿Ya? Bueno, ya. Después de esa pequeña catarsis, bueno, tras otros trastornos, depresión, abuso de sustancias, trastorno de ansiedad, impulsividad como factor psicológico, baja tolerancia a la frustración, pensamientos suicidas, comunica salida del sufrimiento, problemas de comunicación, problemas de habilidades sociales, conducta antisocial, no conducta antisocial como pensada como que yo me aíslo, conducta antisocial como conducta delictiva, me refiero, ¿ya? O poco empática hacia otras personas. Sentimientos de fracaso personal, inferioridad, indefensión, desesperanza, personalidad introvertida, baja tolerancia a la incertidumbre, problemas de identidad, orientación sexual, inconformismo de género, víctimas de abusos sexuales en la familia o en la infancia, víctimas de maltrato físico, psicológico. ¿Qué tienen en común tal vez esos factores de riesgo? Pueden tener en común varias cosas, pero para mí un factor que tienen en común muchos de ellos es estrés. Estrés intenso, estrés muy alto, ¿ya? Y sobre todo estrés sin solución. Ya no es que es un estrés que luego se pasa muy rápido, ¿no? Y vuelve a pasar muy rápido. Suele ser estrés sin solución, estrés en el que no tengo otra salida, ¿ya? Este, mm, a ver, quiero comentar un poco más. Trastornos del neurodesarrollo y suicidio. Hay trastornos del neurodesarrollo, pues son varios, ¿no? Trastornos del espectro autista, TDAH, trastornos de la comunicación, trastornos motores, trastornos del aprendizaje, trastornos del desarrollo intelectual, ahí está la discapacidad intelectual, ¿no? También de- eh, muchas veces de forma indirecta podrían aumentar el riesgo suicida por aumentarme otras cosas, sea por ejemplo impulsividad, por ejemplo en el caso del TDAH, o sea por ejemplo mayor estrés asociado a aislamiento, mayor estrés asociado a no cumplir con las expectativas de las personas, mayor riesgo de bullying, mayor riesgo de depresión, ansiedad. Entonces pueden también condicionar mayor riesgo de suicidio. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto de los trastornos del neurodesarrollo. Una vez identificados, es importante hacerles mucho seguimiento, ¿ya? Entonces, como un trastorno del neurodesarrollo condiciona suicidio es eso, por el estrés que genera. Por ejemplo, la discapacidad intelectual puede generar mayor probabilidad de depresión, ansiedad, la comunicación social, aislamiento, el TDAH, mayor rasgo de impulsividad y de consumo de sustancias y de otros trastornos mentales y del comportamiento, etcétera, ¿ya? Muy bien, factores del riesgo familiar, antecedentes de suicidio en la familia, psicopatología de los padres, depresión, ansiedad en ellos, en los cuidadores, abuso de drogas, conflictos familiares, acontecimientos vitales estresantes, carencia de cuidados, falta de recursos, falta de tiempo para escuchar a los chicos, rigidez familiar. Rigidez familiar referido a como que no estoy abierto a nuevas ideas, no estoy abierto a lo que tú sientes, no estoy abierto a lo que tú piensas, basado básicamente en mis propias costumbres, por ejemplo. Entonces, se hace las cosas porque así lo hemos hecho todo el tiempo, todas las veces, ¿ya? Si tú tienes un tipo de orientación, no está mal, es un pecado, está terrible y no se escucha y no, simplemente malo y ya está, ¿ya? No se permite una flexibilidad en cuanto a poder escuchar a la otra persona. A eso me refiero con rigidez familiar, ¿sí? Familias con niveles altos de exigencia y perfeccionismo también puede ser bastante estresante. Excesivas demandas por parte de los padres, académicas con el comportamiento. Tienes que ser así, tienes que comportarte así, tienes que rendir así, ¿ya? Y subestimar el malestar emocional. Otra vez, ¿qué tienen en común todos estos factores? Estrés. Estrés sin solución. Unos padres que estén bajo depresión intensa, consumen sustancias, no ayudan a regular a los hijos en cuanto a sus emociones, porque no pueden, también es difícil para los padres hacerlo, ¿ya? Y al no tener yo quien me regule, ese estrés que yo voy sintiendo no se baja, sigue presente, sigue alto. Entonces es un estrés sin solución. Factores de redes sociales, también pérdida de la red social de apoyo, aislamiento, rechazo, acontecimientos fetales negativos, desastres, migración, etcétera. Abuso de adicción a las nuevas tecnologías. Pucha, las redes sociales pueden ser también un factor muy estresante, ¿ya? El entorno educativo igual, sufrir acoso escolar, bullying, sentirse rechazado, altos niveles de exigencia académica, fracaso escolar. Pónganse en un caso de un niño con un trastorno de aprendizaje específico, ya, que en ciertas materias pues, va mal, pero si el colegio tal vez no se adapta a ello, o lo rechaza o lo aísla por ello, ese chico se puede sentir insuficiente o con fracaso y demás, o padecer bullying también por ello, ¿ya?
rechazo, invitación del alumno, silencio por miedo real a impulsar nuevas conductas suicidas. O sea, no se habla del tema por, por, por miedo a que pensar de que hablar del tema va a hacer que haya más suicidios. No, conversar del tema no hace más suicidios, ¿ya? Preguntar no hace más suicidios. Tratar de forma morbosa el tema puede que sí, ¿ya? Ahí es el tema de la comunicación de la información. Pero no, hablar del tema, conversar, preguntar, ser honestos, no. De hecho, puede ayudar incluso, ¿ya? Otra vez, ¿qué tienen en común todos estos factores? Estrés y estrés sin solución. Bueno, ¿cómo prevenir? Factores precipitantes, hay que controlarlos ya, pero este es más difícil ya, porque los factores precipitantes son algo más inmediato, más rápido. Acontecimientos vitales estresantes, un fallecimiento, un bullying, una pérdida de algo, una discusión muy fuerte, ya. Y pueden ser de varios tipos, crisis con los padres, discusiones, factores personales, ya, un dolor físico, un duelo, problemas con el grupo de iguales, ser aislado, haber sido acosado, haber padecido ciberbullying hace poco, ¿ya? Y las dificultades escolares. Otra vez, estrés muy intenso. Señales de alarma que tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona, un adolescente, está hablando mucho del tema con frecuencia, así sea como bromas, así sea como chistes, así sea como TikToks, así sea como compartir cosas por WhatsApp, ¿ya? Estados en Instagram, que habla mucho del tema, algo está pasando, algo, su mente le está dando muchas vueltas a este tema por algún motivo. Muestra mucho interés en particular sobre el suicidio, sea canciones, sea dibujos, sea anime, sea lo que sea. Está mostrando muy interés en ello. No significa que si alguien está viendo películas sobre este tema, significa que ya está pensando en suicidio como tal, no. Pero sí es una señal de alarma para buscar si está pasando algo más, ¿sí? Es algo como que te debe motivar a ser curioso, oye, algo está pasando. Algo podría estar pasando, mejor dicho, y hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Puede que no pase nada también, ¿sí? Pero pues es algo para tomar en cuenta, ¿ya? No lo dejes pasar. Expresar que se sientan inferiores o sentir que están desesperados, atrapados o no encuentran salida, problemas muy marcados en la rutina, el sueño, el apetito, como síntomas, por ejemplo, depresivos o de otros factores o trastornos mentales, ya. No duerme bien, duerme mucho, duerme poco, se despierta en la madrugada, frecuentemente. No come, come mucho, come a deshoras, está dando de atracones, está evitando comidas, etcétera. Ya, cambios en su conducta, cambios en sus intereses, ya no disfruta, ya no quiere salir con los amigos, solo quiere estar en su cama echado todo el día, prefiere estar en su cama escuchando música, algo está pasando. Ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere jugar, este, ya no quiere volver a casa, ya. O tener conductas que lo lastiman, ¿no? Cortes, autolesiones, consumo de sustancias, etcétera. Factores protectores, entonces aumentamos los factores protectores, pero también mejoramos, ayudamos a prevenir. Mejorar las habilidades de comunicación, habilidades para encarar y resolver los problemas, mejorar habilidades sociales, mejorar la extroversión en el sentido de búsqueda de ayuda, ya no es que sea más extrovertido, sino como que el niño se sienta cómodo buscando ayuda. Tener confianza en uno mismo, actitudes y valores positivos, sobre todo sentirse querido. Y sentirse querido no es igual que ser querido, ¿ya? Sentirse querido es de verdad por dentro, yo sentirme valioso, sentir que la gente me escucha, sentir que mi opinión es importante. Eso es sentirse querido. Em, Algunos consejos para padres y madres, pero una aclaración ya. Sentirse querido no es algo tan sencillo. Yo puedo decir yo quiero a mi hijo, quiero a mi hija, ¿ya? Pero, pero son mis acciones los que hacen que esa persona se sienta querida o querido. Son mi tono de voz, mi actitud, cómo yo me acerco, cómo yo le doy espacio, cómo no lo dejo solo, mi, el tipo de comentarios que le hago, son las cosas que hacen que esa persona se sienta querida. O sea, no es solo, es que pero yo lo quiero, pero ¿qué haces ya? ¿Cómo te comportas? Por eso, si una persona un cuidador, está pasando depresión, ansiedad, eso se va a notar, ya. Puede ser que esté más alejado o esté más irritable. Y eso lo va a notar esa persona que tú quieres que se sienta querida, ¿ya? Importante que también uno busque ayuda. Y el apoyo familiar, o sea, todo que involucre apoyo. Consejos para los cuidadores. Hablen del tema, no juzgues, conversa con sus amigos o profesores, busca información también para saber qué está pasando. Demuéstrale la importancia de buscar ayuda. Pregúntale cómo lo puedes ayudar si no sabes cómo ayudarlo. Muéstrale tu amor, tienes que meterte. Y sobre todo pide ayuda, porque esto no es algo sencillo. Tú como cuidador pide ayuda. Para profesores, a conversar con los tutores o con sus cuidadores. Contacten con el establecimiento de salud que sea más apropiado. Pregúntenles a los chicos cómo se sienten, no los juzgues.
¿ya? Si un estudiante te busca para conversar, conversa con él, alguna confianza te tiene, y eso es algo para agradecer. Bríndale espacio y también pide ayuda. ¿Qué hacer si alguien manifiesta ideación suicida? Tomen nota, ya, es importante hacerlo, dejar que se expresen libremente, estoy aquí para ti, te escucho, mantenga la calma, esto es más fácil de decir que de hacer, ¿ya? Aceptar tu propia reacción, si me asusta, pues me asusta. Pido ayuda también. O reconozco frente a la otra persona que me estoy sintiendo estresado. Oye, lamento si esto me estresa, ¿ya? Pero igual estoy aquí para ti, ¿ya? No trates de enmascarar nada. Adoptar medidas de seguridad, ya mantenerlo seguro en ese momento. Si hay un rasgo de suicidio alto, como que te diga, ya más tarde lo hago, cuando no estés lo voy a hacer, mañana el día de mi cumpleaños lo voy a hacer. Oye, busca mantener seguridad, pide ayuda también, pide ayuda por servicios profesionales, acude a emergencia de cualquier establecimiento de salud. Anima a pedir ayuda, pide un compromiso, pide ayuda, ¿ya? ¿Qué no hacer? No juzgues, no minimices, no digas no es para tanto, ya no critiques, no discutas, no seas sarcástico, no prometas con oficiales de la edad. Sí puedes prometer que vas a avisarles y vas a contarle a alguien sobre lo que te está diciendo, sí, ya, pero no digas que no vas a decir lo que está diciendo, no lo culpes por su malestar, no lo retes, "Oye, a ver, atrévete, a ver, hazlo". De hecho, esto es un delito ya, este último punto es un delito. Inducir a alguien a suicidio es un delito. Consejos para adolescentes. Si alguien le está pasando mal, pide ayuda. Ya, a un adulto. No es tu trabajo cuidar a alguien, ya. Pide ayuda a a un adulto de confianza. Y si tú la estás pasando mal, pide ayuda. Es que todo es pide ayuda, por favor. Por eso decía, somos seres sociables. Ya, pidamos toda la ayuda posible a profesionales, profesores, adultos, padres, cuidadores, ya, amigos de confianza, ya, pidan ayuda. Si estás ocurriendo lo que te puede contar a quien confíes, no te quedes callado, pide ayuda. Que alguien te oiga puede ser el primer paso para que empieces a encontrar soluciones. Pide ayuda siempre. Ya, el MINSA ofrece la línea 103, opción 5. Si es que no encuentras otras personas para pedir ayuda, llama a estas líneas. O si no, a los establecimientos de salud están abiertos, vente y pide ayuda. Ya, muy bien. Muchas gracias. Y perdón si me excedí por el tiempo. Muchas gracias por su participación. Ha sido un poco conciso, destacando la importancia de solicitar ayuda cuando se necesita. Ah, he estado apuntando las preguntas que han realizado en el chat para al final realizarlas. Voy a pasar con la siguiente presentación, que está a cargo de la psicóloga Luciana Delgado del Centro de Salud Mental Comunitario de San Borja. Bien, buenos días con todos. Buenas tardes ya. Vamos Buenas a tardes. comenzar. Voy a proyectar. ¿Me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla? Sí, se ve. Solo falta ampliar. Bien, listo. Bien, bueno. Mi nombre es Luciana Delgado y soy del Centro de Salud Mental Comunitario de San Borja. Vamos a hablar de lo que es la prevención de riesgo de suicidio para afianzar lo que de alguna manera ya han ido comentando mis compañeros anteriores y para poder precisar algunos términos también. Bien, solo algunos datos, porque ya han hablado poco de esto también. Algo que hay que resaltar es que en el Perú, ¿no? Más del 50% de intentos de suicidio en el 2025, o sea, en lo que va del 2025, eh, se han dado entre los jóvenes entre 18 y 29 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la prevención en ese sentido? Porque tenemos que enfocarnos mucho en esta etapa, ¿no? En la etapa de la adolescencia o el adulto joven, ¿no? Em, Estamos viendo también que los porcentajes cada vez están siendo, digamos, muy parecidos entre varones y mujeres, ¿no? Estamos viendo que mujeres 56,45, hombres 52,88, ¿no? Entonces, la línea también se va volviendo en ese sentido, lamentablemente también, pues, ¿no? Digamos, igual, ¿no? Ahora, el año pasado, ¿no? En todo el Perú se registró 735 suicidios, ¿no? Aumento, ¿no? Ha habido un aumento del 63% con respecto al 2023 y ya para este 2025 lo que se ha observado es que también el aumento, midiéndolo por mes, es mayor, ¿no? La OPS ha señalado que lamentablemente los casos de suicidio en nuestra región, en lugar de disminuir, han aumentado. Entonces,
es muy importante que nosotros podamos estar atentos y podamos generar estrategias para poder trabajar en la prevención del suicidio y desde todas las instancias, ¿no? Y bueno, nosotros que nos encontramos en el Ministerio de Salud, desde la atención primaria de salud, en mi caso, ¿no? Que vengo de un centro de salud mental comunitario, pues poder poner énfasis y trabajar tanto desde manera individual, pero también desde la familia y desde la comunidad. Bien, entonces, a ver, hoy se colgó. Ya, ahí está. Bien, bueno, algunos factores de riesgo es muy importante cuando estamos hablando nosotros de lo que es la prevención, marcar mucho lo que son los factores de riesgo, porque estos son los que van a, digamos, influir, ¿no? En gran medida en la aparición de un riesgo suicida como tal. Entonces sabemos, ya lo he mencionado también hace un momento, que aquellas personas que han tenido algún familiar que se ha suicidado, ¿no? Tienen mayor probabilidad también de poder, digamos, recurrir, ¿no? A este medio. ¿Por qué? Porque el impacto realmente es bastante importante en la familia, en las personas y en general, ¿no? Entonces, esta experiencia puede incluso terminar siendo bastante traumática para ellos y ellas, y también de alguna manera, como muchos de estos podrían estar asociados a problemas de salud mental, poder de repente agravarlo, ¿no? Entonces, a partir de este hecho, podría lamentablemente recaer en una situación similar. Otro aspecto importante es la violencia familiar, eh, que puede darse dentro de, ¿no? En la casa, ya sea mujer, niños, personas adultos mayores, también en el caso de hombres, ¿verdad? Y también otros tipos de violencia, ya sea bullying, ciberbullying, puede ser moving, ¿no? El acoso, en ese sentido, el acoso laboral, o situaciones de discriminación, ya sea por orientación sexual, ¿verdad? Por etnia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos viviendo en realidad en todo el mundo, ¿no? Muchos desplazamientos, ¿no? Humanitarios, ¿no? Entonces hay muchas personas que reciben discriminación, ¿no? En ese sentido. Eh, Eso, digamos, con respecto a este punto. Otro punto importante también es que haya tenido una conducta suicida previa, ¿no? Justo el doctor estaba mencionando, ¿no? Que cómo es que hay ingresos, ¿no? Recurrentes a veces en los hospitales, en emergencia, y esto también termina siendo un factor de riesgo muy importante. Enfermedades, ¿no? Las enfermedades, discapacidades, el dolor crónico, porque son personas que constantemente están sufriendo y el padecimiento en ese sentido físico termina siendo tan alto que la persona puede considerar atentar contra su vida para, de alguna manera, digámoslo así, acabar, ¿no? Con este padecimiento. ¿Qué otro aspecto más? Problemas familiares que pueden darse con respecto a problemas de la comunicación, problemas con los hijos, que puede darse en ese sentido eh, pronto situaciones, ¿no? Que pueden llevar a la persona a pensar como una alternativa de solución, problemas económicos como pérdidas del trabajo, por ejemplo. A partir de la pandemia de la COVID-19, muchas personas perdieron el trabajo y lamentablemente hasta la actualidad aún no logran recuperarse o se han pedido dinero prestado o no recuperan este estatus, vamos a decirlo así, socioeconómico que tenían antes. Entonces todo ello puede generar también mucha frustración en las personas. Bajo rendimiento académico también, tanto a nivel escolar como universitario, ¿no? Que también se pueden ver muchos casos en ese sentido. Y otro aspecto también es importante, factores de riesgo, como había mencionado, trastornos mentales previos, ¿no? Personas que pueden tener depresión, ansiedad, personas bipolares, trastornos de personalidad, ¿no? Trastornos límite de la personalidad, por ejemplo, y el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? El consumo de drogas, alcohol, en ese sentido. Em, Ahora, con respecto a factores protectores, es importante señalar lo siguiente, ¿no? Estos son los que van a permitir que podamos de alguna manera prevenir, ¿no? Prevenir que las personas lleguen a tomar esto como una solución a su problema, ¿no? Y cuando hablamos de factores protectores en general, ayudan a la aparición de cualquiera, en realidad, ¿no? De cualquier otro problema. Y es importante centrarnos en ellos porque es desde ahí donde nosotros vamos a poder trabajar, ¿no? Con estas personas para
que podamos de alguna manera salir, ¿no?, adelante. Entonces, ¿cuáles estamos considerando? Las sólidas relaciones personales, ¿no? Esto va a aumentar estas capacidades que la persona pueda considerar a nivel individual, ya sea sus fortalezas, el sentirse de alguna manera considerado, querido, ¿no?, por los demás, y también a sobrellevar situaciones estresantes, porque hemos hablado de algunos factores estresantes, entonces estas relaciones van a ayudar. ¿Qué más? La cohesión social, ¿no? El que uno pueda sentirse perteneciente, el que pueda tener relaciones estrechas y cercanas con los demás, va a ayudar mucho también. La parte religiosa, y ya se ha hablado también a nivel científico, ¿no? ¿Cómo es que ayuda, ¿no? Toda esta parte espiritual eh, interviene mucho, ¿no?, en la forma en cómo las personas van percibiendo su bienestar, ¿no? Su bienestar, cómo de alguna manera también van considerando, ¿no?, aquellos, digamos, aspectos, ¿no?, que terminan siendo partícipes, ¿no?, de su mejoría, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, ¿no?, dentro de las atenciones que vamos teniendo, muchas personas que se apoyan en ello y cómo esto termina ayudando significativamente y cómo ha influido a lo largo de su vida también en este aspecto. Entonces, es algo que hay que considerarlo y que hay que validarlo también porque, como les decía, hay estudios que hablan sobre eso. ¿Qué más? Las prácticas positivas de afrontamiento y de bienestar, ¿no? Esto es muy importante también porque estas son, digamos, aquellas que nosotros utilizamos, ¿no?, diariamente, aquellas que nos ayudan a relajarnos, a afrontar el estrés, digamos, cómo nosotros hemos ido aprendiendo a afrontar, ¿no?, los problemas, a pedir ayuda, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué más? También tenemos la estabilidad emocional y el optimismo, ¿no? Como mencionaba mi consultante la semana pasada, ¿no? Tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? Y el optimismo tiene que ver mucho con esta motivación intrínseca, ¿no? Entonces, estas nos van a ayudar, ¿no?, a que podamos resolver problemas, buscar ayuda, como les decía también hace un momento, pero también refuerza mucho esta capacidad personal de darnos cuenta que puede haber un problema y en este momento nos podemos sentir mal, pero es solo este momento, ¿no? Es solo este momento, es solo este tiempo de mi vida y en la medida en que yo voy encontrando soluciones, ¿no?, esto puede ir cambiando. Los modos de vida saludable también influyen mucho y vamos a hablar un poco al final de ellos y cómo impactan, ¿no?, como un factor protector también. Eh, y son estas, pues, actividad física, la buena alimentación, el sueño adecuado que vamos a tener, eh, que nos va a ayudar también a que si, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una persona que tiene depresión o de alguna manera tenía un problema muy difícil en este tiempo, por ejemplo, no sé, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, em, me van a ayudar a sobrellevar mejor esta situación. No son acciones que van a resolver el problema propiamente dicho, pero sí este cuidado, este mantenimiento me va a permitir poder de alguna manera sobrellevar mejor esta situación y que el estado de ánimo, porque cuando tenemos una situación como esta es muy normal, que baje o que incluso podamos tener pensamientos negativos en ese momento, ¿verdad? Pero luego, ¿no? Mediante este cuidado que vamos a tener, vamos a ir afrontando y vamos a ir saliendo, ¿no?, de esta situación. Bien, ¿y qué más? Redes de apoyo y recursos de la comunidad. Y esto es donde nosotros de pronto entramos, ¿no? Este trabajo que nosotros vamos haciendo, ya sea desde los hospitales o ya sea desde los establecimientos de salud de primer nivel, ya sean los centros de salud como tal o los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Pero no solamente ellos, ¿no?, sino también aquellas organizaciones civiles que pueden haber, como clubes deportivos, ¿no? Clubes juveniles, etcétera, ¿no? Pero también pueden haber otros, ¿no?, como son, que pueden ser liderados por la misma municipalidad, etcétera. Entonces, todo este tejido, ¿no? Todo este tejido, toda esta red ayuda también a que las personas puedan, digamos, tener, ¿no?, un lugar donde puedan sentirse pertenecientes, acompañados, y que es muy importante que las personas también puedan participar, incluirse, ¿no? Y esto nosotros a veces desde la parte individual no lo sabemos, no lo tenemos presente.
Entonces es nuestra responsabilidad poder nosotros conectar con las personas para que puedan ellos participar y puedan también hacer uso, ¿no? Porque muchos de estos son, digamos, de parte del Estado o son recursos de la misma municipalidad, ¿no? Entonces, las personas que están, digamos, en libre acceso, ¿no? Las personas pueden acceder libremente a ellos. Entonces, nosotros podemos brindar también esa información para que ellos también puedan finalmente tenerlo como un factor protector, ¿sí? Bien, ¿qué más? Señales de alerta, ¿no? Bueno, brevemente. Que nosotros necesitamos estar atentos, ¿no? Y también, bueno, en general, las familias, y como hemos estado hablando de el grupo etario, digamos, donde hay la mayor prevalencia, entonces estamos hablando de adolescentes y estamos hablando de adultos jóvenes, ¿no? Entonces también sería importante que lo tengan los padres de familia. Em, ¿Cuáles son? Hablar constantemente acerca del suicidio, ¿sí? Hablar constantemente acerca del suicidio es una alerta importante. El aislamiento, sobre todo, ¿no? El aislamiento, o sea, si son jóvenes que de alguna forma eran muy activos, salían con los amigos, con las amigas, a nivel, en el colegio, por ejemplo, ya no quieren participar mucho, igual en la universidad, en casa, ¿no? Prefieren estar en el cuarto o en ese espacio donde de alguna manera pasan mayor tiempo, pues, ¿no? Prefieren estar solamente ahí, ya no conversan como antes. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. Tener pensamientos relacionados a la propia muerte, ¿no? Incluso podríamos hablar ahí de planeación suicida, ¿no? De cómo la persona puede estar pensando en qué hacer, qué comprar, qué tomar, cuáles podrían ser los medios, en dónde. Esto también es importante. El daño autoinfligido también, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? Que las personas lamentablemente pues lleguen a tener autolesiones, ¿no? Muy conocido como el cutting, ¿no? Que de alguna manera se pueden hacer cortes en los brazos, en las piernas, en el abdomen, eh, o pueden haber otro tipo de situaciones, como por ejemplo tirarse a puñetes, golpearse la cabeza, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que el autoinfligirse daño no es necesariamente solo cortarse, ¿no? Sino pueden ser mediante otro tipo de acciones que involucren hacerse daño. Incluso podríamos hablar también de la privación de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Que también se pueden ver casos de esto. Entonces, hay diferentes tipos. ¿Qué más? Desprenderse de propiedades o dejar notas póstumas, ¿no? Eso también es importante, ¿no? De pronto quieren ver a un familiar que hace tiempo no ve, o empiezan a hablar de que yo te voy a dejar esto, o te voy a dejar mi colección, ¿no? Etcétera. Entonces, esto hay que también estar atentos. Y los sentimientos de desesperanza, de que nada tiene solución, de que nada va a cambiar, de que de alguna manera la vida va a terminar siendo terrible, ¿no? Entonces, estos, digamos, podrían ser las señales de alerta más resaltantes. Sin embargo, ¿no? No siempre hay cosas obvias, ¿no? No necesariamente siempre van a estar claras las señales tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar mucho? Que nosotros podamos estar atentos. Ya hemos hablado de que de alguna forma estos pueden aparecer en algunos casos más que en otros, ¿verdad? Eh, pero cada persona tiene su propia forma de ser también. Entonces hay que tratar de, digamos, estar ahí bastante atentos, sobre todo con estas poblaciones que les digo, porque como es una población, digamos, un poco más compleja por la edad que tienen y pasa que a veces los adolescentes o los jóvenes no comunican mucho o por diferentes actividades, perdón, no pasan mucho tiempo con la familia, ¿verdad? A veces sucede esto, ¿no? Que es difícil, pero hay que tratarlo, ¿no? Y ya, bueno, precisando un poco más, cómo yo hago que mi hijo o hija adolescente de alguna manera tenga una mejor comunicación conmigo. Es algo que no se va a dar de pronto, ¿verdad? Es algo que se trabaja desde las primeras etapas. Estamos hablando de la infancia, de la niñez. Entonces, ¿no? Un poco para poder también resaltar ello, pero claro, obviamente siempre tenemos la oportunidad de poder trabajar y de poder mejorar ello. Bien, entonces, ¿quiénes requerirían un especial apoyo o a quiénes tenemos que prestarle una mayor atención? Personas con dificultades económicas. Estamos hablando de que las personas entran en crisis, ¿no? Cuando aparece una situación de estrés, ¿sí?
Entonces, puede aparecer una situación de estrés y en una situación de estrés las personas no siempre van a responder de manera asertiva. ¿Por qué? Porque hay todo un conflicto, ¿no? En nuestra cabeza y de pronto el lóbulo prefrontal, ¿no? De alguna manera no permite, ¿no? que la persona pueda tener, digamos, una solución rápida, eficaz y asertiva. Entonces, de alguna forma, pueden tomar como una alternativa a esto, ¿no? Entonces hay que prestar atención para que podamos tener ahí también, digamos, el acompañamiento necesario. ¿A quiénes más? A jóvenes y adolescentes, que ya lo hemos mencionado hace un ratito, personas que sufren violencia también, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, las personas pueden pensar que no van a poder salir, ¿no? de este ciclo de la violencia y por una medida desesperada pueden tomar una decisión como ella. ¿Qué más? Personas con trastornos mentales persistentes, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es la depresión, sobre todo, ¿no? Que es la que está más asociada, pero no es la única, ¿sí? Eh, como parte de la conmemoración de esta fecha tan importante, ¿no? Hemos estado pues visualizando diferentes videos en redes, ¿no? En la internet. Entonces, hemos visto pues que no necesariamente la persona que está triste y llorando todo el tiempo es la que solamente podría intentar suicidarse, ¿sí? No, pueden ser diferentes personas. Puede ser la persona que de repente se está riendo mucho más, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? que la depresión no es la única, ¿sí? Pueden haber otros, como la ansiedad, como los trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, em, algunos trastornos crónicos también pueden pasar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta. Personas con discapacidad, enfermedades o dolor crónico también, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, personas que tienen cáncer, ¿no? Personas que tienen problemas cardiovasculares, por ejemplo, o personas que tienen dolor crónico, ¿no? Que a veces uno de repente, como es a veces digamos, crónicos, o sea, es de larga data, ¿no? A veces no le damos tanta importancia, pero vivir en constantemente malestar también es difícil, ¿no? Bien. Bueno, algunos mitos que necesitamos nosotros desarrollar porque en realidad estos no permiten, ¿no? Por eso es que hay mucho estigma todavía con respecto a hablar sobre lo que es suicidio, incluso entre los profesionales de la salud y de la salud mental, aunque sea todavía difícil, ¿no? De repente de escuchar, pero sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pasa que uno tiene un poco de temor, ¿no? De hablar de este tema, pero bueno, está comprobado en realidad que mientras más podamos hablar, ¿no? Pero de manera, digamos, asertiva y también con la guía, ¿no? Con la pauta adecuada, ¿no? Más vamos a poder detectar esto, ¿sí? Y vamos a poder realizar las intervenciones de manera pertinente. Entonces, un mito, ¿no? Que de alguna manera suele escucharse mucho y tiene que ver con lo que estoy diciendo, no es preguntar sobre suicidio, es peligroso ya que puede provocarlo, ¿no? Y esto realmente es mentira, ¿no? En realidad, más bien ayuda a que nosotros podamos detectarlo. Es más, ¿no? Nosotros dentro de las mismas consultas en psicología, necesitamos preguntar siempre con respecto a pensamientos negativos, ¿sí? Pensamientos negativos y aquellas personas que de alguna manera nosotros hemos visto algunos indicadores, ya sea de rasgos de personalidad, o antecedentes, ¿no? ¿No? De autoagresiones, ¿no? O intentos de suicidio, tenemos que estar haciendo constantemente ese seguimiento y preguntar directamente y hablar libremente de ello, ¿sí? Quien amenaza con suicidarse no va a cometer un acto suicida, eso tampoco es verdadero, ¿no? La mayoría en realidad habla de esto, ¿no? Sino es que a veces no le prestamos tanta atención o no lo tomamos tan en serio. Algunos intentos son solo para llamar la atención. Y esto es mucho lo que lamentablemente coincide, ¿no? con los datos estadísticos, porque lamentablemente muchos padres, y bueno, yo atiendo a niños y adolescentes, suelen un poco pensar eso, ¿no? Y nada es para llamar la atención. Sí, de repente algunos mencionan que a través de esto pueden tener una ganancia secundaria, que nosotros hablamos en ese sentido de manera técnica, pero eso hay que evaluarlo, ¿no? O sea, se tiene que explorar y se tiene que ir, digamos, en ese sentido analizando, pero nadie, ¿no? Digamos, se hace daño simplemente porque quiere hacerlo o porque quiere llamar la atención. Nadie quiere estar mal, nadie quiere sentirse mal, nadie quiere lastimar, ¿sí? Sino que eso se da a propósito de diferentes situaciones y de diferentes, digamos, características complejas que pueden darse
en cada persona, ¿no? Entonces, todo necesita tomarse en serio y todo necesita, digamos, llevar un acompañamiento profesional, ¿no? En este caso, pues, una evaluación integral, ¿no? Ya sea de psicólogo o de psiquiatra, para que pueda haber un acompañamiento adecuado y que pueda también haber, digamos, poder conocerse, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Los suicidios son repentinos, no dan aviso, eso también es falso, ¿sí? Como hemos estado mencionando. ¿Qué más? La persona que piensa o intenta suicidarse está determinada a morir. Eso también es falso, ¿no? Porque en realidad, a propósito de que cada vez vamos hablando más de esto y se van haciendo más estudios y va viendo más profesionales que se van preparando o especializando en este tema, se va, digamos, descubriendo cómo va mejorando la situación. Y si bien, lamentablemente, en la región no ha mejorado, sí podríamos hablar que la realidad en otros países está cambiando, ¿no? Entonces, sí, hay una mejoría en ese sentido en la medida en que se va, ¿no? Trabajando más en esto. Y muchas personas en realidad, y me ha pasado entre consulta, ¿no? Que pueden haber pensado en morir o en hacerse daño y no lo han terminado haciendo porque se ha ido trabajando ahí, ¿sí? Una persona que intenta suicidarse lo hará toda la vida, eso también es falso. Solo se suicidan personas con trastornos mentales, eso también es falso. Por eso mencionaba hace un momento las situaciones de crisis, ¿sí? A veces las personas pueden tener momentos donde de alguna manera no hay tanta lucidez, ¿no? Donde más bien hay un ennovelamiento, entorpecimiento con respecto al análisis. ¿Por qué? Porque a veces el impacto puede ser tan fuerte, tan alto, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de un ser querido, que hay un desastre natural, que de pronto, no sé, por ejemplo, hayas tenido una empresa y la empresa haya quebrado, o que estés en una situación de violencia tan alta, ¿no? No necesariamente las personas que son víctimas de violencia tienen un trastorno mental, ¿sí? Entonces, no está directamente, ¿no? Asociado, ¿ok? Eh, Solo los especialistas pueden ayudar a una persona con riesgo de suicidio. En realidad eso también es falso, ¿no? En realidad todos podemos ayudar y desde el modelo comunitario de salud mental lo que se busca es que podamos nosotros poco a poco ir entendiendo que nosotros, desde las familias y desde las comunidades, también podemos intervenir y podemos participar activamente en que cada persona, ¿no? Pueda saber que eh, tiene, digamos, los recursos, que puede contar con su familia y que cuentan con los servicios para poder recibir esta ayuda. Bien, acciones. ¿Qué acciones nosotros podemos realizar eh, para, digamos, prevenir suicidios, ¿no? Y estábamos hablando desde el enfoque individual, ¿no? Que es, por ejemplo, estar atentos, ¿no? A nosotros mismos, a cómo nos vamos sintiendo, a cómo de alguna manera vamos manifestando estos cambios comportamentales, cambios emocionales de repente, nuestro estado de ánimo, cómo de alguna manera vamos llevando nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos estar atentos a ellos, pero también, sí, pero también nuestros familiares, ¿no? Nosotros dentro de la casa, sí hay personas que viven solas, ¿verdad? Pero normalmente vivimos con alguien más, ¿no? Vivimos con la mamá, el papá, a veces viven todos juntos, mamá y papá, o a veces viven los abuelos, los tíos, los primos, etcétera, son familias extensas. Entonces, las familias también necesitamos cohesionarnos más, el poder observar al otro, el poder estar atento a estos cambios comportamentales, a cambios cognitivos, ya sean pensamientos, ¿no? Actitudes, esta parte del aislamiento, por ejemplo, como les decía, la comunicación es muy importante. Y desde la comunidad, estamos hablando ahí, por ejemplo, los amigos, ¿no? Que es muy importante también poder estar atentos a cómo están, ¿no? Aquellas personas y sabemos incluso que por ahí tenemos un amigo que está con un problema de salud mental o alguna situación difícil por la cual está pasando, ¿no? Estar ahí acompañando, preguntando cómo está, y yéndolos a visitar, saliendo, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Desde, digamos, las partes desde el Estado, ¿no? Y de la misma sociedad civil, ¿no? Porque estamos hablando también de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Desde las escuelas, estamos hablando desde las universidades. Entonces es muy importante que todos en conjunto podamos ir trabajando. Entonces, es importante entonces que la detección temprana de factores de riesgo, ¿no? Desde todas estas instancias y el seguimiento de casos en aquellos que sí se están, digamos, identificando y que éstas, ¿no? Puedan ser, digamos, direccionados a una atención, en este sentido, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Al establecimiento de salud que corresponda, porque lo que buscamos es que primero haya una detección, o sea, que haya un descarte, ¿verdad? Y que a propósito de esto,
la persona pueda ser derivada a un centro especializado en este sentido, ¿no? Si estamos hablando de primer nivel, estamos hablando de los centros de salud mental comunitarios. Limitar, ¿no?, el acceso a métodos suicidas si se ha detectado el riesgo, y esto también es importante poder hablarlo desde la casa, ¿no?, que los padres puedan tener presente ello. Nosotros lo hablamos mucho en consulta, pero también es importante que la misma persona de manera individual lo sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más acceso tengas a ellos, ¿no?, digamos que refuerza, ¿no? Refuerza, hay un estímulo externo que va a reforzar un poco esas ideas. Fomentar programas de salud, y esto no solamente a nivel de nosotros, ¿no?, como salud, sino también en todos los demás lugares, ¿no?, ya sea a nivel de la misma municipalidad, desde las escuelas, las universidades, desde las mismas organizaciones civiles, etcétera. Y difundir de manera responsable las noticias de los medios de comunicación, y eso también es muy importante, ¿no? O sea, yo estaba leyendo ayer, ¿no? Que ayer, bueno, hubo una reunión, ¿no?, del Ministerio de Salud junto con la OPS, ¿no? Y cómo de alguna manera aquellos directivos, ¿no?, que se encuentran como responsables de las redes sociales han brindado pues el plan, ¿no?, y el compromiso que tienen con respecto a cómo difundir, ¿no?, de alguna manera información con respecto a cómo regular también aquello que se va compartiendo, porque lo cierto es que justo este grupo etario, el que de alguna manera vemos que los indicadores son mucho más altos, cómo es que ellos son los que más usan, ¿no?, las redes sociales. Entonces, ¿cómo puede influir esta información? Y lamentablemente, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa mucho que hay mucha información falsa, y también se habla mucho de salud mental, pero desde el poco conocimiento, ¿no? Entonces, porque ahora cualquier persona libremente puede hablar y grabar y publicar. Y a veces es información falsa, ¿no? O información que no termina ayudando. Entonces, es muy importante, ¿no?, en ese sentido, la responsabilidad que hay a través de. ¿Qué otras acciones más? Desde las intervenciones también comunitarias podemos nosotros estar atentos a los 3 pasos, ¿no? El observar, escuchar y conectar, que ayuda, ¿no?, a que las personas puedan brindar, ¿no?, este apoyo emocional a a aquella persona que estamos observando, y que de alguna manera hemos nosotros identificado algunas de las señales de alerta, ¿no? Entonces, este apoyo emocional se tiene que dar, ¿no?, con mucha validación con respecto al problema, porque la validación es muy importante. A veces no se habla del suicidio, no se habla de cómo la persona de alguna manera se siente, porque tiene mucho temor a ser criticada, a ser juzgada. Con mucha empatía también, ¿no? Poder entender que es una persona, ¿no? Y que puede sentirse, digamos, mal, ¿no? Con respecto a aquello que está pasando, con compasión también, porque a veces incluso la misma persona se puede criticar por estar pensando ello. Entonces hay que también escucharlos y respetarlos, y enseñarles también que, bueno, que lamentablemente a veces uno como salida podría pensar eso, ¿no? Incluso, bueno, hablando ya técnicamente, hay una explicación, ¿no?, de por qué la persona termina pensando en morir como una solución, ¿no? Digamos que en el cerebro eso genera cierto alivio, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya a nivel más, digamos, de intervención psicológica, ¿no? Y el respeto también, ¿no? Entonces, todo este acompañamiento, digamos, hay que hacerlo teniendo en cuenta la personalidad, ¿no? O sea, porque cada uno es diferente, y los factores protectores y de riesgo que había mencionado. Por eso era importante poder tener en cuenta cuáles son los factores protectores. Y claro está, ¿no? Yo hablo de manera general de los factores protectores y de riesgo, pero cada persona de manera individual puede tener, ¿no?, sus propios factores protectores y de riesgo, ¿no? Yo he dicho algo un poco general, pero eso es importante también evaluarlo para poder hacer este acompañamiento, ¿no? Entonces, como, digamos, conclusión a propósito de eso que he mencionado, la prevención del suicidio entonces implicaría poder eliminar este estigma, ¿no?, hacia la salud mental, y trabajar para que las personas puedan pedir apoyo cuando lo necesitan. Bueno, otro punto importante, y ya con eso estamos terminando, es hablar de el cuidado de la salud mental, ¿no? Entonces, a veces las personas cuando de pronto pasan por una situación difícil, o están con algún problema de salud mental, o con algún problema de violencia, etcétera, todas aquellas situaciones que he mencionado anteriormente, a veces descuidan un poco esta parte, ¿no? Entonces es importante que tengamos presente las acciones de cuidado de salud mental para poder, digamos, sobrellevarlas, y que esto no termine agravándose mucho más, y que termine
en un lamentable suceso, ¿no? Entonces, come regularmente a pesar de no tener apetito, ¿no? Porque las personas te dicen, no, pero es que no tengo hambre, no se me antoja, etcétera. Pero hay que estimularlos a que sí, a que tienen que comer de todas maneras, aún así no haya mucha hambre, ¿no? De repente no me voy a comer el plato entero, ¿verdad? Pero tengo que tratar de comer algo, ¿no? ¿Qué más? Mantener un ciclo regular de sueño, ¿no? Es importante también eso, el poder reanudar actividades placenteras. Esto a través de la activación conductual también es muy importante y estas se pueden dar no solamente por un tema de terapia psicológica, ¿no? Sino es que son aquellas acciones, pues a nivel conductual, ¿no? que podemos realizar desde la parte de la consejería, por ejemplo, lo puede brindar cualquier otro profesional también. O sea, como guía, ¿verdad? ¿Qué más? Mantenerse activo físicamente, esto también es muy importante, pasar tiempo con amigos de confianza y participar en actividades comunitarias y sociales, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Si nosotros vamos viendo de manera individual o vamos viendo a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestra madre, etcétera, o a nuestro amigo, ¿verdad? O a nuestro alumno, es importante que podamos nosotros sugerirle, ¿no? Que pueda acudir, ¿no? A una evaluación, que pueda acudir a una evaluación integral con respecto a su salud mental, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde el Ministerio de Salud contamos con los centros de salud mental comunitaria, ¿sí? Actualmente hay 291 centros de salud mental comunitarios a nivel nacional nosotros contamos con diferentes servicios, ¿no? Hay servicios de niñas y adolescentes, eh, hay servicios de adultos y adultos mayores, el servicio de adicciones y el servicio de participación y social comunitaria, ¿no? Entonces, también contamos con hogares protegidos, ¿no? Para aquellas personas que de alguna manera no cuentan con un lugar donde puedan, digamos, permanecer o que de alguna manera han sido, pues, su vida, ¿no? De alguna manera está corriendo en riesgo, en peligro, ¿no? Entonces, pueden de alguna manera permanecer ahí. Tenemos unidades de hospitalización de apoyo de salud mental y de adicciones y también tenemos los centros de salud, ¿no? Y regularmente las personas acuden a los centros de salud y luego son derivadas a los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello porque cuando nosotros vamos observando alguna señal de alerta y vamos viendo que sí, pues que realmente esto es digamos, muy marcado, ¿no? O incluso hemos visto ya un intento, ¿no? Como tal, em, eh, o, o, eh, perdón, nosotros podemos también llevarlos ahí, pero si, por ejemplo, ¿no? Ha ocurrido, ¿no? Un evento como este, hay que llevarlo de emergencia al hospital, ¿no? Como lo han mencionado los doctores anteriormente. Bien, bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Con eso estamos culminando las participaciones del día de hoy. Tenemos 3 preguntas que quiero compartirles. En todo caso, justamente la psicóloga Lucianet, que está allí, les compartiré la pregunta que han hecho durante su participación, que es, ¿el suicidio se puede disfrazar por una supuesta felicidad? Bueno, justo mencionaba un poco de ello, ¿no? Un poco para precisar, tal vez no tanto felicidad, sino alegría, ¿sí? O sea, sí podemos ver a una persona que se esté riendo o que incluso pueda ser bromista y que tenga depresión, por ejemplo, ¿no? O que tenga un trastorno bipolar o que tenga un trastorno límite de personalidad. Entonces, a veces nosotros como que etiquetamos, ¿no? Cómo debe ser el comportamiento de cada persona y cómo debe, ¿no? manifestar. Entonces, en realidad, sí, una persona que pueda estar riéndose o que tú la veas muy bromista y todo, sí, sí puede estar sumergida en una depresión y, y puede estar pensando en intentarse suicidar. Perfecto, muchas gracias. Estamos con una pregunta que está dirigida para el doctor Edson Pacheco, que es, ¿qué hacer desde nuestro ámbito de salud cuando uno de los principales factores del intento suicida son la disfuncionalidad familiar?
que está presente y son factores relacionados con las familias. Hola, buenas. Bueno, es difícil porque disfuncionalidad familiar puede implicar, de hecho, un montón de cosas, ¿ya? Habría que realmente primero estudiar a qué se refiere esa disfuncionalidad y ver todas las cosas que sean posibles de hacer para poder mejorarla. Intervenir en la familia, hacer visitas domiciliarias, este, coordinar y conversar con otras instituciones del Estado, otras instituciones en general que pudieran ayudar. Me refiero a colegios, instituciones municipales, etcétera. Ver si hay factores dentro de esa familia que puedan tal vez ser intervenidos, que estén a su vez generando ese estrés en la casa. Por ejemplo, hay un miembro de la familia que está generando mucho estrés porque, porque está ejerciendo violencia, ¿ya? Una violencia activa. Entonces, ahí tendríamos que conversar con otras instituciones para poder ver qué hacemos. Por ejemplo, con Mami, si estamos hablando de un hospital que tenga esa área, o hacer renuncias, o trabajar con la policía, etcétera, ¿ya? Trabajar con servicios sociales. A veces la disfuncionalidad es mucho más compleja, ¿ya? Porque ya involucra que algunos miembros de la familia estén cursando con o padeciendo algún problema de salud mental, también algún estrés. Entonces no va a mejorar esa disfuncionalidad familiar hasta que tal vez podamos ayudar al resto de miembros de la familia. Por ejemplo, asegurarnos de que si hay por ejemplo, un cuidador, ¿ya? O cuidadores que estén padeciendo depresión, consumo de sustancias y demás, hasta que podamos hacer algo también para ayudarlos a ellos, porque, a ver, nadie va a estar feliz, ni contento, ni alegre, ni desestresado si hay un factor estresante en la casa o si un miembro de la familia la está pasando mal. Entonces, buscar a través de también no proporcionar ayuda a ellos también. A veces la disfuncionalidad familiar es más grave porque involucra factores hasta socioeconómicos. ¿Y qué vamos a poder también hacer nosotros contra ello? Ya, esa parte no es tan sencilla. A ver, la disfuncionalidad familiar está mediada porque alguno o algunos miembros familiares están con algún problema de salud físico, alguna discapacidad, alguna enfermedad crónica, ¿ya? Falta de acceso a servicios de salud, por ejemplo, lejanía, falta de citas. Eso también está difícil de manejar. Se puede, ya se coordina con el centro de salud. A ver, si yo soy de un centro de salud mental comunitario, puedo conversar con el centro de salud para ver qué puedo hacer para acelerar alguna referencia, alguna cosa así, por ejemplo, o que reciba otro tipo de asistencias. Todo depende del tipo de disfuncionalidad familiar. A lo que quiero llegar quizás es tratar de hacer todo lo que sea humanamente posible. No todo es posible, no somos superhéroes, no tenemos tampoco magia, ¿ya? Hay cosas que tal vez realmente no se van a poder hacer o no se van a poder hacer muy fácil o rápido, pero si se intenta, o sea, no quedarse solo con bueno, es que ya hice lo que me pide mi guía, o ya hice lo que tenía que hacer en mi turno, o bueno, eso no está en mis atribuciones, o qué sé yo, ya que a veces se escucha mucho. Eso no tengo por qué hacerlo yo, ya. Si de verdad te has metido en este mundo para poder ayudar, pues hazlo, ¿ya? Haz lo que sea posible, humanamente posible, para poder ayudar a una familia, porque a la larga es una inversión. Ya, si estás teniendo un paciente que está yendo muy seguido porque no mejora, probablemente está metido el problema allí. Si haces un esfuerzo para ayudar a lo que lo está estresando, probablemente tengas más éxito a largo plazo y te ahorres más tiempo y sesiones también. ¿Ya? Bueno, eso principalmente. Perfecto, muchas gracias. Creo que ha sido un poco claro. Tenemos una última pregunta, no sé si el doctor Mateo aún se encuentra. Sí, 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 por acá estoy. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta que la han repetido en un par de ocasiones durante su presentación, si es que el autismo, si es una persona adulta joven, puede ser una condición de riesgo para un riesgo suicida. Mm. Em, como tal, en general el autismo como tal, para riesgo suicida, está dentro de las comorbilidades que se mencionan que pueden aumentar el riesgo. Pero como bien dijo hace un rato la licenciada, la psicóloga, no todo es depresión, ¿no? A veces las personas con autismo, por ejemplo, pueden tener reacciones, sobre todo de tipo impulsivas o desesperadas, cuando, cuando se sienten muy alterados o perturbados, ¿no? Ya sabemos que no toleran cambios,
el entorno, a veces el ruido o muchos estímulos, ¿no? Entonces eso, los rasgos o los síntomas, perdón, del autismo como tal también aumentan el riesgo, no necesariamente porque se van a asociar a una depresión, pero está dentro de las comorbilidades que aumentan también el riesgo. Ahora en jóvenes, hablando particularmente, hay una condición dentro de lo que es los trastornos del espectro autista que se llama rasgos del TEA o rasgos del espectro autista en adultos de alto funcionamiento, ¿no? Que son, vamos a decir, como rasgos de personalidad y obviamente también de conducta, formas de pensar de reaccionar ante los estímulos que, que tienen que ver con varios de estos síntomas autistas. Pero como dice justamente la definición, son adultos que han logrado trabajar, estudiar, tener un estatus, una familia, o sea, son de alto funcionamiento o buen funcionamiento y que también se está viendo que podría ser también un grupo de riesgo, ¿no? Al compartir algunos síntomas, sobre todo aquellos que tienen mayor puntaje hay una escala que se llama la del coeficiente autista que se hace en estas personas adultas, ¿no? Podría también, de acuerdo a qué tipo de rasgos están presentes, poder aumentar el riesgo. Pero sí, como comorbilidad en general, yo creo que si identificamos una persona con un diagnóstico de TEA o un adulto que pueda tener algunos rasgos de TEA, de todas maneras hay que identificarlo como un de riesgo, ¿no? De más riesgo si ha llegado por algún intento de autolesión. Perfecto, muchas gracias. Ya se han podido responder las preguntas principales que se han presentado durante su ponencia. Muy bien, quiero agradecer a todos los participantes y a los ponentes que han participado hoy día por su tiempo. Espero que hayan podido tener las respuestas y para todos los que aún no se han registrado, les estoy compartiendo el link para que puedan ingresar allí. Muchas gracias. Eso sería el final de la presentación del día de hoy.